Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a trabajar sobre la funcionalidad de cambios, ¿vale? Como recuerdan anteriormente, habíamos platicado de que todo sistema de información trabajaba sobre un ABC, un altas, bajas, cambios. La sesión pasada hicimos un proceso de altas. El proceso de bajas va a ser muy sencillo y de hecho es muy similar al proceso de cambios. Esa es la razón por la cual nos vamos a centrar principalmente ahorita en cambios y les voy a dar indicaciones de qué es lo que cambiaría para el caso de bajas. Entonces, comenzando con esto, yo tengo un proyecto nuevo, como recuerdan les había comentado, lo iremos haciendo de forma individual para tal vez no sea tan engorroso la forma en la que ustedes están leyendo el código y lo están pasando a sus proyectos, pero sí al final pues va a tener que haber una integración. Entonces, tenemos un proyecto nuevo, tenemos nuestra librería.io y tenemos aquí el comentario que estuvimos utilizando para la sesión anterior. De esta manera pues podernos guiar. Ahora, considerando esto, hay unos elementos que vamos a nosotros a hacer uso. ¿Por qué? Porque tan solo la fecha de ingreso y la fecha de actualización son elementos que el usuario no va a controlar. ¿Por qué? Porque el proceso de registro, o sea, el registro que hicimos nosotros al momento de una alta, se estaría guardando de forma automática con la fecha de ingreso. La fecha de actualización, esta se va a generar en el momento que nosotros hagamos un cambio. Entonces, de forma automática, a través del sistema, nosotros vamos a generar la indicación para que la fecha de actualización se guarde en el archivo. En este caso, se modifique en el archivo. El ID de registro, en este caso, el ID de registro, como habíamos mencionado, es un número autoincrementable. Tampoco lo vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque el ID de registro debe ser único. Ahora, la entidad es viable cambiarla, el sexo, la edad, el tipo de paciente, el resultado. La fecha de ingreso, ¿se acuerdan? Comentábamos que parecía un dato repetido, pero en este caso sí se va a poder modificar. Vamos a darle ese control al usuario de que él la cambie, aunque tendremos este valor principal que sería el dato real. Ahora, la fecha de síntomas también, la fecha de defunción, si está intubado, si tiene diabetes, si tiene hipertensión, obesidad, otra, y la nacionalidad. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente todos los datos menos los tres primeros son los que vamos a estar cambiando o dándole control al usuario que los cambie. ¿Ok? Entonces, para poder nosotros realizar este proceso de cambios, vamos a trabajar directamente con nuestro archivo. Es obvio que para poder hacer un proceso de cambios, yo lo que necesito es, pues, así como lo voy a hacer ahorita, abrir el archivo de registros, leer todo el contenido, llevarlo a una variable, separarlo por renglones y ahora sí manipularlo, que es lo que hemos venido haciendo durante esta parte del tema de archivos de texto. Creo que es importante recalcarlo, aunque ahorita yo estoy haciendo el proceso, lo que estoy buscando es que los pueda auxiliar en la generación de la lógica de cómo lo harían. Recuerden, no es o no necesariamente significa que es la única forma, incluso que tal vez es la mejor forma, solamente es una forma de hacerlo y les digo, estoy tratando de guiar la lógica que se está construyendo para que ustedes estén, digamos, en el canal de cómo podemos hacerlo y puedan identificar cómo podemos modificarlo o cómo pueden optimizarlo. Entonces, les mencionaba, necesitamos leerlo y todo. ¿Qué es el proceso que yo necesito? Bueno, para poder yo hacer un cambio, primero necesito saber sobre qué registro necesito hacer ese cambio. Entonces, nosotros nos vamos a guiar con el valor único, que es el ID de registro. ¿Ok? Esa es la razón de tener un valor numérico para controlar los registros que hemos ingresado. Podemos dar esa opción de decir, bueno, vamos a buscar para hacer un cambio con base a la fecha de ingreso, pero es viable que haya muchos pacientes con la misma fecha de ingreso. Lo mismo con cualquier otro tipo de dato. Por esa razón, el ID de registro, al ser un valor único, es el que vamos a estar utilizando para poder llevar ese control. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues de forma primordial, pues tenemos que hacer nosotros un stream reader, lectura. Recuerden, necesitamos leer todo y mandarlo a una variable. Entonces digo stream reader lectura es igual a file.opentext y aquí es donde va a ir la ruta, ¿no? Que en este caso, bueno, no lo copié del proyecto anterior, pero bueno, no hay problema, lo tenemos aquí a la mano, ¿no? Que es donde se está almacenando nuestro archivo. Nuestro archivo que se llama registros.txt.
Entonces vamos a declararla de una vez mejor aquí arriba. String ruta es igual a, y vamos a ponerle aquí su respectivo arroba, y decimos que se llama registros.txt. Ok, entonces ya hacemos un stream reader para leer el contenido del archivo de texto. Entonces decimos string, en este caso contenido es igual a lectura.readToEnd para leer todo. Entonces decimos lectura.close porque ya terminamos de leer el archivo de texto, ya no hay necesidad de que se quede abierto. Luego hacemos el proceso de separación. Recuerden, este proceso es muy repetitivo, o sea, lo vamos a seguir haciendo siempre cuando hagamos una lectura, que queramos extraer elementos, que queramos manipularlos, ¿no? Entonces decíamos, creamos el stream reader, lo mandamos a una variable, cerramos el stream reader, en este caso la variable lectura. Ahora vamos a separarlo en un arreglo, entonces digo string en este caso elementos es igual a, en mi caso recuerden, tengo la variable que se llama contenido.split, donde dentro del split utilizo el salto de línea, ¿sale? Pues ahora sí, ya tengo todo en un arreglo con sus respectivos renglones. De esta manera, pues yo requiero un elemento con el que voy a hacer la búsqueda. Entonces digo console.writeLine ingresa el ID del registro a modificar, ¿sale? Entonces en este caso vamos a tomarlo como un valor numérico, entonces voy a decir un int ID va a ser igual a int.parse console.readline y listo. Tenemos almacenado en una variable el número que necesitamos buscar nosotros para, en este caso, validar cuál es el registro que vamos a buscar. Entonces, de esta manera, yo voy a hacerlo a través de un ciclo. Voy a tomar un ciclo for, donde voy a ir buscando posición por posición, donde se encuentra el ID. Ahora, yo podría buscar posición por posición, pero tengo la posibilidad de que coincida y, por ejemplo, donde metimos un 1, si yo busco el ID 1, pues va a coincidir en uno de los valores según el diccionario de datos que tenemos aquí arriba. Esa es la razón por la cual no me interesa buscar en todos los registros. Adicionalmente de que el proceso va a ser muy lento. Porque decíamos, tengo una cierta cantidad de registros donde habíamos mencionado que al menos es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 registros. ¿Vale? Entonces, de esos 17 registros, yo tendría que estar haciendo ciclo, o sea, el ciclo tendría que pasar por esos 17 por cada registro, lo que significa que si hay miles de registros, pues serían 17,000 al menos las veces que tendría que recorrer. Esto considerando que no encuentra nada. Entonces, para esto voy a decir que tengo una variable que se llama x, que va a ser igual a 0. X menor a, en este caso lo voy a hacer como elementos.length, y x más más. Decíamos, esta es la forma natural en la que yo haría mi ciclo for. Ahora lo que yo necesito es que vaya recorriendo mis registros y de esta manera yo pueda buscar solo en posiciones que almacenan IDs. Entonces yo sé que en la posición 0 hay una fecha de ingreso, no me interesa. La posición 1 hay una fecha de actualización, que tampoco me interesa. En la posición 2 tengo un ID de registro. ¿Qué significa esto? Y entonces mi for va a comenzar desde la posición 2. ¿Ok? Entonces al comenzar en la posición 2, lo que va a estar haciendo es que buscará en la posición donde encuentra un registro y necesito sumarle la cantidad de elementos para que vuelva a buscar sobre otra posición que tenga un ID. Entonces decíamos la posición 0, la 1, la 2.
Entonces voy a hacer más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, más 8, más 9. En este caso tengo un más 10, más 11, más 12, más 13, más 14. Y este sería otro registro nuevo, pero sería 15, 16, 17. Significa que yo le tuve que haber sumado los 17, por eso tenemos ese número acá que anotamos. Ese 17, para decirle que vaya de 17 en 17. O sea, va a ir buscando en posiciones que almacenen IDs. De esta manera lo va a hacer mucho más sencillo. Ahora, yo voy a decir aquí un if. Digo si el elemento que está, que sería elementos en la posición X, punto. Aquí es importante recordar, lo que estamos extrayendo del archivo de texto en esa posición ahorita sería un valor de tipo string, pero decíamos habría que hacerle un punto trim primero. Recuerden, habíamos dicho que el trim se utiliza para limpiar el formato. Entonces digo elementos en la posición X punto trim punto. Aquí puedo decir que haga algo con ese valor. Pero lo que yo necesito hacer es verificar que sea igual a la posición ID. Si yo lo dejo de esta manera, me dice que hay un error, porque me dice que no puedo comparar un string con un int. ¿Por qué? Porque lo que está en elementos en la posición X, todo esto está en un formato de string. Ahora, si yo hiciera esto, dijera int.parse elementos en la posición X.trim, lo que estoy haciendo es que digo, lo que en el arreglo elementos en la posición X, limpiándole el formato, y ahora como está dentro del paréntesis, todo esto transformado a entero va a ser igual al entero que tengo en la variable id. De esta manera, si esta coincidencia existe, lo que voy a hacer es modificaciones, ¿no? O cambios. Si esto no coincide, entonces va a seguir buscando. ¿Estamos de acuerdo? Tendría que ir buscando el valor en las demás posiciones. Ahora, también es importante que al final de esto, o sea, si yo estoy haciendo estos cambios aquí o estas modificaciones con base a lo que sería mi if, yo tendría que ir diciendo que voy a colocar aquí, aunque bueno, me lo pone, voy a poner un break. ¿Por qué? Porque significa que yo ya hice el cambio y no requiero que siga buscando. Ahora, voy a modificar valores. En este caso voy a decir elementos. En la posición, recuerden, la 0 no la cambio, la 1 no la cambio, la 2 no la cambio. Voy a hacer modificaciones en la posición elementos en el valor 3, o sea, a partir de lo que dice nuestro diccionario de datos, que es correspondiente a la entidad. ¿Sale? Entonces, aquí en este caso, puede ser una opción que le mostremos primero cuáles son los valores que están almacenados y después que nos ingrese los nuevos valores. Eso podríamos hacerlo. O simplemente pedirle que ingrese el nuevo valor para la entidad, el nuevo valor para el sexo, el nuevo valor para la edad, cosas así. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Decíamos, ya hicimos la lectura del archivo, lo mandamos al arreglo, lo separamos, bueno, lo cerramos, lo separamos. Y ahora pedimos el ID, ya tenemos el mecanismo de búsqueda y ahora solo hay que hacer los cambios. Recuerden, lo buscamos y lo encontramos, hacemos cambios y una vez que hacemos todo eso, entonces significa que vamos a hacer la escritura de los datos. O sea, vamos a cambiar lo que está en el archivo de texto por lo que nosotros tenemos en la memoria RAM. O sea, las modificaciones que acabamos de hacer ahorita en memoria reflejada en este arreglo. Entonces, una vez que yo hago esto, decíamos, pues ahora voy a preguntarle cuál es la nueva entidad. Entonces voy a tener que colocarlo en la estructura que decíamos, un console.writeLine. Entonces diciendo, ingresa la nueva entidad. O ingresa la entidad, decíamos, ya sea que pongamos
una guía con el texto conforme lo queramos. También existe la opción donde yo les diría, bueno, que se puedan cambiar solo ciertos datos. Bueno, aquí ¿qué influye? Que tendremos que preguntarle al usuario qué es lo que queremos cambiar. O sea, ya localizamos el registro que él quiere modificar. Ahora preguntarle qué es lo que quiere modificar del registro. Si quiere modificar todo o si solo quiere modificar uno o varios de estos. En este caso consideren que según la cantidad de opciones, tendría que ser naturalmente tal vez un switch con la cantidad de opciones según lo que quiera modificar. ¿Sale? Esto ya lo dejo a consideración de ustedes para cuando se haga la integración y qué tan personalizado deba ser. Como tal, pues consideren que vamos a tener que realizar una evaluación. Entonces, dentro de esta evaluación, pues sí, habrá algunos requerimientos especiales que yo les daré para su tipo examen, donde habrá esta personalización donde ustedes tendrán que modificar. Entonces, decíamos, ingresa la entidad. ¿Qué significa esto? Que voy a decir elementos en la posición 3 va a ser igual a lo que diga console.readline. Y listo. Ajá. Lo mismo va a ser, pero ahora para todos los demás. ¿Por qué? Porque decíamos, bueno, ya tengo la entidad. Ahora el siguiente valor en este caso es el sexo. Luego sigue la edad. Entonces voy a decir aquí, ingresa el sexo. Obviamente la posición aquí sería la posición 4. Y en su caso vamos a ponerle aquí la edad. Ingresa la edad, que sea la posición 5. ¿Ok? Para no hacer tan extenso esta parte del video, porque el proceso es muy repetitivo, solo lo voy a dejar de momento con esos tres. Su actividad sí consistirá en que hagan la modificación de todos los elementos. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a verificar qué procede. Les decía, yo ya hice esto, o sea, yo ya lo cambié o ya lo modifiqué. ¿Qué significa? Que bueno, una vez que hice estos cambios, yo les decía, yo en mi arreglo ya modifiqué todo. O sea, ya modifiqué estas tres posiciones. Naturalmente, hacia el archivo de texto no he hecho nada, porque todo lo he ido haciendo sobre la memoria. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, ahora lo que voy a hacer es que voy a crear un StreamWriter, escritura, y voy a decir que es un file.createText. Vean, estoy creando un archivo de texto. ¿Por qué creo un archivo de texto en ruta? Porque lo que yo necesito es sobreescribir el archivo que ya existía. Porque lo que tengo en memoria va a sobreescribir lo que existía en el archivo físico. De esta manera, yo lo que necesito es hacer, ahora sí, un for nuevamente, donde diga int x es igual a 0, x es igual, x menor a elementos.length y x más más. De esta manera yo voy a decir elementos en la posición x.writeLine. Si yo hago esto, yo lo que necesito es escribir lo que tiene elementos. Entonces yo tengo una variable que se llama escritura. Escritura.writeLine. ¿Y qué es lo que va a escribir? Elementos en la posición x. Una vez que hace esto, yo digo escritura.close y listo. Vamos a ver qué tal nos funciona esto. ¿Sí? Decíamos esto, voy a ponerlo aquí entre un comentario. Esa es la función, vamos a ponerlo así. O la funcionalidad de escritura de los cambios. Logifin de escritura de cambios. Acá decíamos esto es meramente apertura de archivo. Y envío a memoria. Este de aquí es búsqueda y modificación.
ponemos su acento para que Lalo no se enoje. No nos falta que le búsqueda. Y listo. Entonces, iniciamos. Aquí vamos a poner el fin de búsqueda. Y cambios en arreglo. Vamos entre paréntesis, decimos esto lo que está narrado. Entonces vamos a probar. A ver si efectivamente está funcionando. Voy a abrir el archivo. Sobre mi archivo, ese es ID2, voy a modificar el que tiene el ID3, ¿vale? Entonces vamos a ponerlo en valores más altos. Entonces vamos a decir que ingrese el ID a modificar, voy a decir que el ID3, ingrese la entidad, voy a decir que el valor es un 7. El sexo lo voy a poner como 2. Y la edad lo voy a poner como 99. Presiono tecla, finalizar. Entonces debería de haberse modificado el archivo de registros. Vean, ¿qué pasó? Efectivamente, tengo 1, un enter, 2, un enter, otro, un enter, 7, 2, 99, 2, 9. ¿Sí estamos bien? Si se dan cuenta, yo hice una modificación, pero modifiqué mal mi archivo de texto. O sea, escribí una fecha y di un enter, otra fecha, otro enter, un número, un enter, y luego este 7, un 2, 99, 2 están juntos, y luego todos estos están así. ¿Vale? Entonces vean, la modificación o las modificaciones que yo realicé están impactando directamente sobre el archivo de texto, lo que me hace pensar que hice mal el cambio. Aquí está un 4, que es el ID, este es un 3, que es el ID. Vean, en teoría este es el que se tuvo que haber modificado, porque el ID era 3. Tenemos que aquí es un 21, un 2, un 23, no. La modificación realmente sobre cuál se hizo sobre el 1. Tengo las fechas, perdón, la fecha y la hora, el ID 1, y aquí tengo esas modificaciones. Entonces, significa que en el momento que yo hice esto, este proceso, significa que entonces se hizo mal. Hay algo que estuvo mal aquí. Ahora, vamos a verificar. Yo cuando creo mi archivo, tengo la posibilidad de generar cambios que hagan que mi archivo se dañe. Como fue el caso de lo que hicimos ahorita. Yo mi archivo de texto, en la estructura en que lo tengo, ya está mal. ¿Sí? Yo tendría que tener un archivo así. Por eso también será importante que nosotros hagamos diferentes pruebas. Estamos de acuerdo que de tener un proceso de altas que funcionaba bien, al tratar de implementar un proceso de cambios, pues nos encontramos que ahora ese archivo ya no sirve. Ahora imagínense que esto fue un sistema de información que está en producción y de repente ustedes dicen, no, pues hago un cambio rápido que sí funciona, y nos damos cuenta que cuando lo ejecutamos que no funciona, pero que ya nos echó a perder la base de datos. Bueno, esa es la razón por la cual pues nunca trabajamos con proyectos o con código que esté en producción, para que no pase esto. La otra es que pues buscamos tener un respaldo del archivo de base de datos, pues para que en el caso de que esto suceda podamos regresar a una versión previa. Vean aquí cuántos, al menos los saltos de línea que nos está dejando. Ok, entonces bueno, yo acabo de hacerle ya la modificación manual para que este esté funcionando bien. O sea, para que el archivo se encuentre funcional. Entonces lo voy a cerrar. ¿Sale? Ahora, ¿qué sigue? Pues sigue que hagamos la verificación en nuestro código para que identifiquemos específicamente dónde pudimos habernos equivocado. ¿Vale? Entonces,
Nuevamente repetimos, el proceso de lectura no está mal. ¿Por qué? Porque al menos nos dimos cuenta que todos los datos se mantuvieron. O sea, todo lo que abrimos y se mandó a la memoria estuvo bien. Entonces, tanto el proceso de lectura como posiblemente el proceso de escritura pudieron haber estado correctos. Ahora, les decía, yo lo que estoy haciendo aquí es escribir estos elementos. Aquí también sería muy importante que nosotros identifiquemos qué es lo que estamos escribiendo. Si se pudieron dar cuenta, las únicas posiciones que no se modificaron fueron las que cambiamos aquí. ¿Qué significa esto? Que las posiciones que pudimos extraer del archivo de texto, pero que no manipulamos, contenían un salto de línea, por eso ese enter. Entonces lo que vamos a hacer aquí es hacerle el punto trim a estas posiciones, ¿sale? Esto es para eliminarles el salto de línea que tenían extra. Entonces vamos a ejecutarlo. Vamos a ponerle ahora un valor de 55 en el ID, solo para ver qué sucede. Entonces vamos a darle aquí nuevamente. Seguramente hay que corregir algo más, pero vamos a checarlo. Entonces el ID que vamos a modificar, yo quiero modificar el 3, la entidad. Ok, entidad voy a poner que es la 7. El sexo lo voy a poner ahora como 1 y la edad le voy a poner un 55. Finalizamos. Voy a abrir mi archivo de texto. En registros, vean, en este caso sí fue funcional, que significa que no me puso saltos de líneas de más, aparentemente. Ahora me voy a ir hasta el final del archivo, solo para verificar. Vean, estoy dando flecha abajo y no baja más. Significa que mis saltos de líneas se están respetando. El punto trim que yo hice me ayudó a limpiar las cadenas de texto y de esta manera evitar poner los saltos de línea que estuvimos corrigiendo de forma manual. Entonces, al menos la lectura y la escritura ya están correctas. Ahora, ¿qué es lo que nos está fallando? Bueno, nos está fallando que el cambio, como se pueden dar cuenta, yo le dije que lo quería sobre el ID3. El ID3 es este. Entonces, no me puso la entidad, ni el sexo, ni la edad que yo elegí. Pero si me voy sobre el registro 1, vean cómo en el registro 1 sí los hizo. Aquí dice ID 1 y como pueden darse cuenta yo no puse el ID 1, entonces es el 7, el 1 y el 55 que fueron los valores que yo elegí. Ahora, ¿qué sigue en esto? Pues tengo que hacer un proceso de depuración, verificar por qué no está funcionando. ¿Qué significa esto? Que entonces este de aquí, este if, algo está pasando aquí. Entonces yo voy a poner aquí un console.writeline para ver qué es lo que tiene. Voy a poner aquí otro console.writeline para ponerlos en líneas distintas. Entonces yo quiero que me ponga aquí el elementos en la posición x.trim y acá quiero que me imprima id. Ok, entonces voy a ejecutarlo nuevamente. Quiero modificar el id3. Vean, me dice que el 3 está aquí, el 3 y el 3. Entonces, significa que yo pedí el 3, que el valor que está tomando de la búsqueda, o sea, el proceso que yo hice aquí, o sea, empezó a buscar. Cuando entró al if, sí encontró el ID 3 y porque el ID era el valor 3, ¿no? Entonces, si yo digo la entidad nueva, en este caso le voy a poner que es, aunque no existe esta entidad, voy a ponerle 99. El sexo lo voy a poner como 99 y la edad lo voy a poner como 99. Solo para que nos sirva el proceso de depuración. Entonces me voy a registros. Entonces vean, 99, 99, 99. Lo sigue haciendo sobre el ID1. ¿Ok? Les decía, esto que estoy generando ahorita es un error muy común. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que necesito yo hacer? Con esto identificar dónde es el problema. Porque como puedo saber, yo tenía aquí que el valor de X fue el que fue cambiando. Entonces, encontré
ese valor, o sea, en una posición y que coincide con el ID. Entonces digo que elementos, lo que estoy cambiando es este, 3, 4 y 5. Les digo, sé que a lo mejor en este momento desde el inicio dijeron, no, Alex, ese no es el 3, no es el 4 y no es el 5. Bueno, lo que queríamos o lo que quería que vieran era que teníamos que cambiar esas posiciones. De esa forma estática, obviamente no es lo ideal. Entonces aquí yo lo tengo que hacer en la posición X más 1, la posición X más 2 y la posición X más 3, que en su caso representan la posición que tiene almacenado. O sea, lo voy a poner aquí. X tiene el ID. X más 1 tendría lo que es una posición que almacena la entidad. X más 2 es la posición que almacena el sexo. Y X más 3 es la posición que almacena la edad. ¿Vale? Entonces, de esta manera ya lo estoy llevando de forma dinámica, con base a la variable de control que utilizo en mi arreglo y que me sirve para ubicar en las posiciones de mi arreglo cuáles son los valores que voy a modificar. ¿Sale? Entonces les decía, de inicio, aunque lo generamos con un error, lo estamos haciendo con posiciones estáticas para que conozcan cuáles son las posiciones que debemos de modificar. Entonces, como se pueden dar cuenta, aunque se estaba modificando solo el ID1, el proceso de apertura, de búsqueda y de cambio y del almacenamiento de los cambios se estaba haciendo ya de una forma correcta. ¿Sale? Lo único que no se guardaba eran los valores correctos. Ahora vamos a ejecutarlo nuevamente. Cuando yo lo ejecuto, digo cuál se debe modificar. Ahora sí voy a modificar. Bueno, vamos a modificar primero el 1. ¿Sí? Ahorita ya le quitamos después esas variables de depuración. Entonces la entidad, le voy a poner que la entidad 23. El sexo va a ser 1 y la edad voy a poner un 34. Finaliza. Entonces ahora sí le voy a quitar estos dos que ya no los voy a ocupar. Voy a decir que hago un... Bueno, vamos a abrirlo primero para que vean que se tuvo que haber hecho el cambio. Entonces tenemos 23, 1 y 34. Está bien. Vamos a ejecutarlo. Ahora el ID del registro es el 3. La nueva entidad ahora sí es la 7. El sexo va a ser el 2. Y la edad voy a ponerle que es un 55. Finalizamos. Me voy a mi apartado de registros. El ID 1 está intacto, está bien. El ID 2 está intacto, está bien. El ID 3, el 7, el 2 y el 55. Importante, irnos hasta el final del archivo. Vean, ahora está pasando algo más. ¿Se está creando de forma correcta? Sí. Pero al final del archivo se están imprimiendo unos saltos de línea que no quiero. ¿Por qué? Porque cuando yo haga un alta, va a empezar a escribir aquí. De esta manera tengo espacios en blanco que no me están ayudando y que de cierta manera me van a modificar a mí, que cuando yo lo revise con el for, esa secuencia del más 17 que estoy realizando va a hacer que todo se almacene mal a partir del último cambio que se hizo. Entonces, ¿qué necesito? Bueno, necesito hacer algo para que ese salto de línea del final no se esté guardando. Decíamos, ese último valor que yo estoy haciendo o ese último enter que se está registrando no me sirve para el almacenamiento de mis datos. Ese es algo sencillo que necesitamos guardar o en su caso que necesitamos modificar en este código, ¿vale? Pero bueno, esa es otra parte de su actividad. Entonces, bueno chicos, recapitulando, ¿qué hicimos? Abrimos el archivo de texto, lo mandamos a memoria en una variable que se llama contenido. Después la variable contenido la separamos por renglones a través de la función split y tuvimos ya un arreglo que tenía cada elemento que contenía nuestro archivo de texto. Posterior a esto, le solicitamos al usuario que nos diera un ID, que era el valor con el que íbamos a realizar la búsqueda, y con un ciclo for buscábamos
en las posiciones que almacenaban IDs la coincidencia de este valor. Si lo encontrábamos, entonces solicitábamos los nuevos valores para entidad, sexo y edad, hacíamos un break para que ya no siguiera buscando y nos pasábamos a la función en este caso, de escritura de los cambios, ¿no? Donde a través de un streamwriter escritura hacíamos un for para ir sobreescribiendo el archivo de texto línea por línea hasta el final, ¿vale? Entonces la clave de las dos actividades que tenemos es completar que se haga modificación de todos, recuerden los 3 primeros registros no, pero todos los demás sí, y que al final del archivo no esté escribiendo saltos de línea de más, ¿sale? Esa es la actividad para esta sesión. Entonces chicos, estoy al pendiente de sus dudas o sus observaciones o sugerencias y por el momento sería todo. Saludos.